¿Cuál es el alimento espiritual? Esa es la palabra de nuestro Dios, la misma que nos exhorta, nos edifica y nos consuela. ¿Cuántos están gozosos por escucharla? Para eso está a cargo nuestro pastor Agner. Dios le bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bien, vamos a continuar ahí que estamos puestos de pie. Vamos a abrir la Biblia. Ahí vamos a abrir la Biblia rápidamente. Y vamos a continuar con nuestra serie titulada La iglesia que Dios quiere. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 4, versículo 6. Vamos a dar lectura ahí a la escritura. Lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tome asiento. El verso 3 dice: apresúrense o sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que presten toda la atención necesaria porque ya vamos a hablar sobre las doctrinas importantes que debemos nosotros conocer como cristianos. Esto casi no le incumbe a la gente de afuera, nos incumbe a nosotros. Vamos a hablar de la unidad. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 17, Jesús hace una oración y la oración de Jesús es tan peculiar que muchos no entienden a qué se refería Jesús. Vamos al libro de San Juan capítulo 17 versículo 9. Jesús ora por sus discípulos. Yo ruego por ellos, note ahí, ruego por ellos. ¿Por quién estaba rogando el Señor? Por los cristianos. Ruego por ellos. No ruego por el mundo. Allá afuera, una vez escuché una oración católica que estaban orando por el mundo. Ten misericordia, Señor, de mí y del mundo entero. Y pensamos que en verdad la oración de Jesús fue para el mundo, o si nosotros deberíamos orar por el mundo. Por ejemplo, a veces nosotros incurrimos en una de las ignorancias o falta de conocimiento de orar por los inconversos. Señor, yo te pido por mi mamá que no es cristiana, que se salve. No sirve esa oración. Suena herético, pero no sirve. Porque para el inconverso o para el mundo que no conoce a Dios, ¿qué le entregó el Señor para que sean salvos? El Evangelio. Que escuchen el Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que usted hacer? ¿Es orar por los que no son salvos o predicarle a los que no son salvos? Predicarles. Si usted está orando por los que no son salvos, por su mamá, por su tío, para que se salve, su oración no llega pero ni al techo. Y no va a ser oída. No va a ser oída esa oración. Porque si usted no se acerca a su papá, a su mamá, a su tío, a su primo, o a la persona por quien usted oraba para salvación, y no le anuncia el Evangelio de Jesucristo, esa persona jamás será salva. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por los que me diste, porque tuyos son. Aquí hay algo egoísta, aparentemente, pero no es egoísta. No, la gente que no tiene a Cristo tiene una esperanza de salvarse, que es el Evangelio. Pero si no quiere oír el Evangelio, aunque tú reces por él, aunque le prendas velas a San Martín,
aunque llores en el piso por tu mamá, por tu primo, por tu tío que está sin Cristo y que se va al infierno, no va a pasar nada. Nada. No va a pasar nada. Tienes que ir y predicarle. Vamos al verso 21. Jesús continúa en su oración y dice esto que es interesante. Estoy haciendo esta introducción para poder comprender a dónde voy a llegar en esta noche. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, aquí no está rogando el Señor que unifique la iglesia con los fariseos, que unifique la iglesia con los filósofos de ese entonces. Tampoco está rogando que el Señor una la iglesia con la iglesia católica, con la iglesia mormona. No está el Señor rogando de que se unan los musulmanes con los católicos o los católicos con los evangélicos. No está diciendo nada de eso. No está diciendo nada de eso. Le está diciendo a su pueblo, porque el mismo pueblo de Dios muchas veces, y más que muchas veces, siempre está desunido. Y no hablo de las diferencias culturales, porque pues un peruano con un chileno tienen diferencias culturales, y de repente no pegamos por la forma en que visten o comen. No habla de ese tipo de diferencias. Habla de la doctrina. Habla de la doctrina. Yo no me puedo pegar con otra persona si no tiene la doctrina. No importa si esa persona le gusta comer pacaso, le gusta comer culebra, si es chino, si es americano. No interesa la cultura que éste tenga. Lo que me va a unir a esa persona para yo decirle: este es mi hermano en Cristo, somos miembros de la misma familia, es la misma doctrina. No importa si es de otra denominación, si es nazareno, si es cristosana, si es de la iglesia de la profecía, si es de las asambleas, si es bautista. No importa la denominación. Si viste bien o viste mal, no, eso no interesa. Lo importante que unifica a la persona es la doctrina de Cristo. Por eso segunda de Juan dice que si alguien viene a tu vida y no trae la doctrina de Cristo, tú no le digas bienvenido. O sea, si alguien viene y no predica o no tiene este mismo mensaje, que es el mensaje de Jesús, él no puede ser parte de mí. No podemos unificarnos. Jamás habrá una unidad. ¿Y qué significa unidad? La definición de unidad significa propiedad que tiene, escuche bien esta, que tiene las cosas de no poder dividirse ni alterarse. Esto es maravilloso, ni disolverse. Miren lo que significa unidad. Puede estar una persona en el otro lado del mundo y sin embargo estar unido conmigo. Vuelvo a leer la definición de unidad: propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse, alterarse o disolverse. Por eso la iglesia de Cristo no se disuelve, a pesar que ha pasado muchas batallas, muchos avatares, se han levantado reyes, se han levantado hombres a querer disolver, o sea, desaparecer la iglesia cristiana, y no han podido. Cuando a Pedro y a Juan los cogen presos, los iban a matar, porque ellos habían desobedecido por segunda vez el mandato de las autoridades eclesiales de no predicar en el nombre de Jesús, y ellos habían vuelto a predicar. Y un hombre llamado Gamaliel dijo: no los matemos, porque si este movimiento no es de Dios, ¿qué iba a pasar? Se iba a desvanecer, se iba a disolver, iba a desaparecer. Pero si es de Dios, no se va a desvanecer. O sea, permanecerá unido, fuerte, consolidado. En otras palabras, tendrá la propiedad de mantenerse firme. O sea, desde ahí ya atentaban contra el evangelio para disolverlo. Y miren cuántos años han pasado y el evangelio se sigue predicando, porque es de Dios. Porque el evangelio es una unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad.
da de 3 personas. Una unidad de 3 personas. La etimología de esta palabra unidad en el latín viene de la palabra unitas, que significa calidad de lo que es único u original. Esta palabra unitas, para definir propiedad o unidad, significa calidad de lo que es único y original. Pregunta: ¿lo original se puede copiar? Sí, claro que sí, pero no es original. ¿Cuánta gente ha plagiado vestimentas, tesis, canciones? Pero no es igual como la original. Te compras un par de zapatos y ahí le plagiaron la marca, pero las comparas con el original, te das cuenta que no son las mismas. Entonces el evangelio es original, pero sí ha tenido copias, y las copias no son originales, por más que se parezcan. Entonces hay muchas iglesias que se parecen a la iglesia de Cristo, pero que son copias. Ahora, ¿por qué son copias? Porque no tienen una unidad sólida, porque empiezan a creer en cualquier cosa, porque sus doctrinas, cuando las estudiamos, no tienen una solidez en el Padre, no tienen una solidez en la Escritura. En el versículo 22, voy a seguir leyendo, dice la Escritura: la gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros uno somos. Ahí, pero son 3. Y Jesús dice que son uno, porque es una unidad de 3 personas. El matrimonio es una unidad de ¿cuántas personas? De 2 personas. Amén. Y así podemos sacar las unidades de muchas cosas. Hay unidades de 3, de 4, de 5, de 10, una unidad de 12, etcétera, etcétera. La iglesia es una unidad de miles de cristianos. Por ejemplo, el cuerpo es uno solo, es una unidad, pero tiene muchos miembros. 206 huesitos tenemos en un solo esqueleto. ¿O usted tiene 2 esqueletos? 33 órganos o 23 órganos en un solo cuerpo. O sea, una unidad compuesta de muchos miembros. La iglesia es una unidad compuesta de muchos miembros. Pero ¿cómo yo defino que mi iglesia es parte de esa unidad? ¿Cómo yo sé que soy parte de esa unidad y no soy una copia de esa unidad? De repente somos una copia y no somos parte del original. ¿Usted quiere ser parte de la copia o del original? Del original. Porque si somos parte de la copia, seríamos falsos. Cristianos falsos. Una copia es algo falso. Hay una palabra coloquial que le dicen a lo falso. ¿Cómo? Bamba. Pura bamba, ¿cierto? O sea, cristianos bamba. Siempre lo escuché. ¿Cuántos cristianos bambas hay? Pues hay un montón. Y para que yo sepa y esté convencido que yo no soy un cristiano falso o una copia del original, o que mi iglesia donde yo asisto no es una copia del original, yo tengo que conocer los 7 aspectos de la unidad de Cristo o de la iglesia cristiana. Tiene 7 aspectos importantes. Estas no son doctrinas, aunque también están dentro de las doctrinas, sino son 7 aspectos que el apóstol Pablo se le reveló para que puedan identificar una iglesia original o verdadera de una iglesia falsa. Y vamos a estudiar eso. Volvamos a Efesios. En el libro de Efesios, ahí encontramos que el Señor le revela al apóstol Pablo
de cómo identificar una iglesia verdadera. Uno, un cuerpo. Un cuerpo. El cuerpo está compuesto, como lo dije anteriormente, por muchos miembros, y esos miembros testifican a un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Pero para que el cuerpo tenga vida necesita una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es importante que en una iglesia verdadera siempre se pueda describir a los integrantes de la comunidad, a los feligreses, como parte de un cuerpo. Pero si en esa iglesia alguien, sea el pastor, sea el líder, el fundador, por más milagros que tenga o por más cosas que tenga, se llega a adjudicar la autoridad de Cristo, entonces esa persona, esa iglesia ya no es iglesia. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Y si el hombre dice que él es la cabeza, ya no es cuerpo de Cristo, ya sería una copia del original. Ahora, ¿cómo sabemos que en la iglesia o en una iglesia la cabeza es Cristo? ¿Cómo sabemos? Porque es difícil que un hombre o un pastor diga: yo soy la cabeza de la iglesia. Jamás usted lo va a escuchar literalmente diciendo: hey, yo soy la cabeza de la iglesia y aquí se hace lo que yo digo. No. Pero las actitudes demuestran más que las palabras, o los hechos demuestran más que las palabras. Tú puedes decir 1000 cosas con las palabras, pero actuar en contra de lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo identificamos en una iglesia que no tiene este primer principio, que significa el cuerpo, y que está alguien asumiendo como cabeza? Cuando el pastor o el líder comienza a imponer a los congregantes hacer esto, hacer aquello, hacer lo que a él le place. Cuando toma la autoridad el líder y comienza a manipular a los creyentes, a obligarlos, a coaccionarlos con el infierno, con el miedo, a coaccionarlos con que te va a ir mal, con que vas a tener maldiciones porque no haces aquello, no haces esto, entonces ya no es Cristo la cabeza, sino el hombre. Cuando usted vea a un pastor autoritario, autócrata, significa que la cabeza no es Cristo, sino es el hombre. Entonces ya tiene una evidencia que esa iglesia está tambaleando. Y hay que ubicar al Señor Jesús en el lugar que éste debe tener y quitar al hombre para que el Señor se ponga encima de la iglesia o de la cabeza. Y cuando el cuerpo tenga la cabeza que le corresponde a la iglesia funcionará. ¿Por qué la iglesia no funciona muchas veces en algunos lugares? ¿Por qué no funciona la iglesia? Porque tiene una cabeza que no es la cabeza que le corresponde, porque la cabeza que le corresponde es la cabeza de Cristo. Miremos Efesios 2:15, 16. Efesios 2:15, 16. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Habla de Israel, o sea, de los judíos, y habla de la iglesia. Un solo cuerpo, un solo hombre o un solo cuerpo, pero con una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo. La cabeza representa, uno, autoridad. Miren lo que representa la cabeza: autoridad. 2, representa sapiencia.
O sea, habrá sabiduría en esa iglesia. Sabiduría de Dios, autoridad de Dios. O sea, cuando yo hablo de autoridad, no me estoy refiriendo a que el hombre o el pastor o el líder tenga una potencia de voz fuerte o comience a regañar a la gente, sino cuando hablo de autoridad, hablo de que esta palabra es bien predicada y que por causa de esta palabra, entonces la iglesia se mueve. Esta es la autoridad de Cristo, es la palabra de Dios. Amén. Sapiencia, que cuando se predica el mensaje es claro. Es claro, llega a nuestras vidas y es claro, no hay nada más que agregarle. En otras palabras, salimos de la iglesia y no salimos con dudas. Si usted sale de una iglesia con dudas, ahí hay un problema de sapiencia. Hay un problema de sapiencia. Hay muchos hermanos que salen de diferentes iglesias con dudas, porque no hubo sabiduría de Dios, del Espíritu, para que esa persona entendiera el mensaje. Y 3, integridad. Integridad en el mensaje. Pablo decía: no he rehusado en darles todo el consejo. O sea, se predica todo lo que dice la palabra, no por partes, no por poquitos. No es que le vaya a ofender al hermano, se vaya a ofender a la hermana. Si digo esto, de repente le va a chocar. No, si el mensaje se predica. Y si te choca, pues dile gloria a Dios. Si te choca es porque andas mal. Amén. Si te choca es porque andas mal. Y si no te choca es porque te está formando. Y si andas mal y te choca el mensaje, pues acéptalo con humildad. Estas cualidades tiene la cabeza. Entonces identificamos una iglesia verdadera cuando la cabeza es Cristo, o sea, cuando la palabra de Dios es la que manda en la iglesia. Amén. 2, un espíritu, un solo espíritu. Vamos al libro de 2 Corintios. Dice la Biblia que hay otro espíritu que imita al Espíritu de Dios. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que recibisteis al creer en el evangelio. A ver, oí a un muchacho que me llamó un día y me dice: pastor, me han asaltado saliendo de la iglesia. Y le pregunté por qué lugar has ido, y me dijo un lugar donde no es tan peligroso. No, pues no es tan peligroso, 9, 10 de la noche ese lugar es transitable. Pero a la vez me dijo: pastor, pero también estoy feliz porque he recibido al Espíritu Santo. Ah, mira qué bueno. ¿Cuántos días de convertido llevas? Y él me dice: no, llevo 5 años. 5 años de cristiano. ¿Y recién has recibido al Espíritu hoy? Sí. Entonces, ¿con qué espíritu andabas en esos 5 años? ¿O qué espíritu has recibido ahora? No hay otra forma. O andabas con el espíritu del diablo en los 5 años, que dudo, porque si tú te entregas al Señor, si tú te conviertes a Cristo, en el mismo momento que tú te conviertes, recibes al Espíritu Santo para que Él trabaje en tu vida. Amén. Cuando hay una conversión genuina. Bien, si este hermano dijo que recién después de 5 años había recibido al Espíritu Santo, entonces ¿con quién anduvo los 5 años? Y si anduvo con el Espíritu Santo en los 5 años, entonces ¿qué espíritu recibió? Recibió otro espíritu. Hay iglesias, por ejemplo, que la predicación termina y te llaman adelante, hacen pasar a los hermanos. Esto es popular en las iglesias pentecostales, en las iglesias apostólicas y proféticas, o las del movimiento de la fe, y comienzan a poner tus manos sobre la cabeza y ellos dicen que te van a transmitir al Espíritu Santo. Es más, te dicen: ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Pero si todos los que están ahí ya son cristianos.
Usted ya tiene el Espíritu Santo. Si usted va a una iglesia y el predicador se atreve a decir: pasen adelante para que reciban al Espíritu Santo, usted salga corriendo de ahí, porque sí va a recibir un espíritu, pero no es santo. Va a recibir otro espíritu, porque usted ya recibió el Espíritu Santo en el momento en que te convertiste. Por eso es que le dice Pablo a los 12 que encontró en Éfeso: recibieron al Espíritu Santo ¿cuándo? A ver, vamos a ver ahí. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando crees, o sea, y si tú crees es porque te convertiste. Pero estos no habían escuchado. Este era un caso diferente. Vamos a leer la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 19, versículo 2. Y Pablo les dijo: recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis en Jesús. Pregunta: ¿cuándo se recibe al Espíritu Santo? ¿Después de 5 días de ayuno? ¿Después de bautizarse? ¿Después de tantas vigilias? ¿Después de 4 o 5 años de convertido? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir cuándo? ¿Ah? ¿En qué momento usted recibe al Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En el bautismo? No. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Jesús. Sino que los de acá creyeron y fueron bautizados en el mismo instante, entonces recibieron al Espíritu Santo ahí. Pero ¿qué hay de los enfermos que no pueden bautizarse? ¿O qué hay de los que creímos y no se nos habló del bautizo, o no hubo un bautismo en el momento? ¿Recibieron al Espíritu Santo? Claro que sí. En el momento que tú crees en Jesús y te arrepientes de tus pecados, el Señor te da el regalo más precioso, que es el Espíritu Santo. Y si de pronto yo vengo después de 1 año, 2 años y te digo: ven para que recibas al Espíritu Santo, ya es peligroso, porque recibirás otro espíritu. ¿Y qué dice Pablo? Si viene otro y predica otro Jesús y recibís otro espíritu, bien lo toleran. Y las iglesias, hermanos, están llenas de espíritus raros. Las iglesias pentecostales están llenas de espíritus raros. Todos los domingos pasan adelante para recibir al Espíritu Santo. Todos los domingos pasan para recibir poder. Todos los domingos atan al diablo. Todos los domingos atan al diablo. ¿En qué día se les desata? Tiene que haber un día en que se les desata el diablo, porque todos los domingos lo atan. Todos los domingos o en todos sus cultos desatan bendiciones, pero viven pobres. No tienen trabajo, viven miserables, pero todos los domingos en cada culto: Señor, desatamos las bendiciones, desatamos. ¿Y dónde está la prosperidad de ellos? Eso se llama dogma, se llama herejía. Reciben cosas que no son bíblicas. Entonces nosotros creemos que desde el momento en que nos arrepentimos, desde el momento en que nosotros nos convertimos y creemos en Jesús, ¿qué recibimos? Al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces debemos recibir al Espíritu Santo, iglesia? Una sola vez, para siempre, a no ser que apostates, pues. Siempre está la salvedad, ¿verdad? A no ser que te vuelvas un apóstata y te rebeles contra Cristo, contra la palabra, y digas: yo ya no creo que Dios son 3, yo creo que Dios tiene esposa, y etcétera, etcétera. Ahí se te va el Espíritu Santo, porque no eres verdadero. Pero es imposible que una persona que haya sido llamado pierda su salvación. Es imposible. Bien, entonces recibimos un espíritu. Leamos qué dice 1 Corintios 12:11. Quiero ayuda de algún lector. 1 Corintios 12:11. Y corramos ahí. Amén. Pero todas estas cosas las hace ¿cuántos espíritus? Uno. Es un solo espíritu que tú recibes. Hay una nueva moda que ya es un poco antigua, que le llaman la doble unción.
Y otros son tan espirituales que hablan de la triple unción. Solamente recibimos un espíritu. ¿Y cuándo recibimos ese bendito espíritu? El día en que creemos. Entonces estamos viendo que hay iglesias que son bambas o falsas, porque cada vez que llega un predicador hacen pasar a todos sus feligreses, a toda su comunidad, para que reciba el espíritu cuando ellos ya lo recibieron hace años. Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu reciben? Cuando comienzan a moverse, les da esa especie o manifestación de epilepsia, y comienzan los ojos a ponérseles en blanco, y unos dan unos rugidos horribles, parecen animales tirados en el suelo rugiendo como animales. ¿Qué espíritu recibieron? Un espíritu engañador, un espíritu malo. Efesios o 1 Corintios 3:16. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 3:16? ¿Acaso no sabéis que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? El Espíritu Santo vive en nosotros, porque somos el templo del Señor, y no podemos consentir que otro espíritu venga a invadir la morada de Dios. Efesios 2:8. Miremos Efesios 2:8. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un... A ver, lea. Esto es doctrina, tienen que entender esto. Tenemos entrada por medio de un mismo espíritu. Una vez más aparece el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibió usted el Espíritu Santo? Hay iglesias, hermano, que tienen 5 años, 10 años y siguen orando para que Dios les dé el Espíritu Santo. Dame al Espíritu Santo, quiero el Espíritu Santo, dame al Espíritu Santo. Pero ya tienes 20 años y no lo tienes. No lo tengo y estoy que lo pido. Este muchacho que me llamó por teléfono me dijo que él había venido durante sus 5 años pidiendo que Dios le dé el Espíritu Santo. Y como en su secta no enseñan la Biblia porque es una copia del original, entonces les enseñan diciendo de que ellos van a recibir al Espíritu Santo después de ¿cuántos años? Después de 5 años, de 6 años, después de hacer ciertos rituales, después de hacer ciertos ayunos, después de llevar ciertos discipulados, después de hacer un montón de cosas que la Biblia jamás pide. El Espíritu Santo Dios te lo da en el momento en que tú crees en Jesús, para que Él te purifique, te limpie, te vaya restaurando a llegar a ser un hombre en plena estatura de Cristo. Amén. 3. Una sola esperanza. Tenemos una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Ser redimidos. ¿Esperamos la venida de quién? Del Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que si morimos hoy, nos vamos a ir a la presencia de Dios y no nos vamos a ir a un lugar de tormento. Nuestra esperanza es que cuando Cristo venga, mi cuerpo que me hace pecar, que me debilita, que me enferma, que me hace llorar, que me hace vivir mal, será destruido y se me dará un cuerpo incorruptible donde jamás volveré a pecar. Esa es la esperanza. Pero si tú ves que cambian la esperanza, y para ellos la esperanza es que Dios te va a sacar de los problemas, para ellos la esperanza es que Dios te va a hacer rico, que Dios no te quiere pobre, que Dios te quiere millonario, si esa es la esperanza que ellos tienen, entonces ¿ese evangelio es original o es una copia? Y eso enseñan. La gente va con la esperanza no de ser salvos, no de ser redimidos, no de ser transformados, no de esperar al Señor Jesús. Ellos van con la esperanza de ser prósperos, de ser sanos, con la esperanza de ser alguien en la vida, con la esperanza de tener éxito, porque eso le enseñan en sus iglesias. Pero la esperanza verdadera es la que les estoy mencionando. Que aunque no tengas para comer, aunque vivas pobre en la tierra, aunque vivas enfermo. ¿Se acuerdan de Lázaro? Pero cuando estaba delante del padre Abraham, ¿seguía enfermo? No. Lázaro guardaba la esperanza de su redención.
El salmista decía: yo sé que mi Redentor vive. Esa es nuestra esperanza. Independientemente si nos va bien en la tierra o nos va mal, que nuestra esperanza siempre sea firme en el Señor, que siempre estemos gozosos, que siempre estemos firmes, pase lo que pase en nuestra vida, porque Él nos ha prometido que volverá, y nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reina el amor, la paz, la misericordia del Señor. Pero si tú vas a una iglesia donde te proyectan la esperanza en lo que te mencionaba, en cosas banales, en cosas superficiales, significa que esa iglesia es una copia y no una iglesia original. 4. Un solo Señor. 1 Corintios 8:6. ¿Quién le da lectura? Un solo Señor. No tenemos dos señores. ¿Sabe usted que a veces en las iglesias evangélicas hay dos señores? ¿Quién será ese segundo señor? El pastor. ¿Sí? ¿Sí? Está bien, Jesús es el Señor, y también soy el Señor aquí, así que yo mando. No. ¿El pastor es dueño de las ovejas de los cristianos? ¿El pastor murió en la cruz del Calvario? No. Al pastor no le pertenece ni una vida, porque el pastor no murió por las ovejas. Pero si el pastor se adueña de ti y el pastor comienza a ordenar en tu vida a que hagas esto, no hagas esto, no te vayas acá, no comas esto, ya parece tu marido, hermano. Había una iglesia que yo conozco, que pareciera que el pastor fuera marido de todas las hermanas de la iglesia, porque todas las hermanas de la iglesia no hacen absolutamente nada sin consultarle al pastor. Y si el pastor les da la venia de hacer tal o cual cosa, las hermanas lo hacen. Entonces, ¿cuántos señores hay en esa iglesia? ¿Cuántos? 2. Pero también representa a la autoridad mal dada de un pastor. Vamos al libro de Primera de Pedro y veamos que el Señor le dice al apóstol, el apóstol Pedro le dice a los pastores, a los líderes, que no se conviertan en señores de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como un señor sobre los que están a vuestro cuidado. Note ahí, no como teniendo señorío, o sea, no convirtiéndote en un señor de la iglesia, porque la iglesia ya tiene a su propio señor. No necesitamos otro señor. No necesitamos otro señor más que el Señor Jesús. Pero si usted va a una iglesia donde usted ve que todas las cosas que se hacen son guiadas por el hombre, y todo lo que se hace es guiado por el hombre, y te dicen: aquí se hace lo que el pastor dice, y si le conviene, quédese, y si no le conviene, váyase, pues dígale gracias, me voy, porque yo quiero una iglesia donde haya un solo Señor, y ese Señor tiene que ser Cristo. Cuando el pastor comienza a imponer sus ideas, ay, es que me soñé que me habló Gabriel y el ángel Gabriel me dijo esto y aquello y más allá. Escuche bien eso, y me dijo esto el ángel y me dijo esto. Entonces significa que ese pastor es señor de la iglesia y está batallando o lidiando con Cristo. Nosotros necesitamos un solo Señor. Amén. 5. Una sola fe. Una sola fe. ¿Qué significa una sola fe? Un solo evangelio. Gálatas capítulo 5 versículo 2. Aquí fe es el evangelio. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Quién le anunció
el otro testamento que dicen los mormones que tienen, que es el libro mormón, ¿quién se lo anunció? Un ángel. Vamos a suponer que ese ángel diabólico no era diabólico, que Moroni era un ángel bueno. Vamos a suponer que era un ángel bueno. ¿Está permitido por Dios que un ángel, sea bueno, sea malo, te anuncie otro evangelio? No. Entonces, si alguien dice, un ángel me habló y me dijo que dijera esto, que les enseñara esto, eso es diabólico. Pero no solamente cuando habla de ángeles, no solamente se está refiriendo a ángeles buenos, porque los demonios son ángeles malos. Recuerde que un ángel es un espíritu y los ángeles son demonios. Entonces, si viene un espíritu demoníaco y te anuncia un evangelio diferente, está mal. Por ejemplo, hoy, ¿cómo se está metiendo el diablo a distorsionar el evangelio o las creencias de la fe que tenemos en Cristo? Veía en un video donde una niña de 5 años o 8 años, no le veo muy bien, no pude distinguir la edad, comienza a profetizar. Y ahí les he mandado el video para que ustedes lo vean. Comienza a profetizar y comienza a decir que al que toque el piano, Dios lo ha llamado para que él toque el piano, a las hermanas que están ahí, que les está dando dones de sanidad y un montón de cosas. Y luego dice que mañana, en el ayuno que estos iban a hacer, Dios dice que tienen que ir obligatoriamente, porque si no van, Dios iba a matar a los niños y a los jóvenes. O sea, Dios amenazando: si no vienes al ayuno te mato. ¿Qué es eso, hermano? Si no vienes al ayuno mato a tus hijos, ¿ah? Eso es preocupante. Es preocupante. Y el líder que estaba ahí, en lugar de hacerla callar a esa niña, porque es una niña, de hacerla callar, le pone el micrófono para que siga hablando. Y la chiquilla se desbarata, se desparrama diciendo cosas antibíblicas, distorsionando la fe del evangelio. Porque ahora esas sectas ya no se guían por la palabra, sino se guían por lo que el profeta o la supuesta niña que tiene don de profecía habla. ¿Se acuerdan en el tiempo de la pandemia? Eso me trajo a recordar en el tiempo de la pandemia, cuando la gente estaba en pánico, con miedo, en show. ¿Se acuerdan? Salió una niña que le dieron cabida diciendo que cerraran las puertas, que no dejaran ni un huequito, que todas las puertas cerraran. Mira, hermano, yo en ese entonces dormía en el balcón porque la calor era insoportable. ¿Y qué vamos a cerrar las puertas? Hace una calor tremenda, no le das caso. Esa mocosa, ¿de dónde la sacaron? Y profetizó que el día, creo que iba a ser domingo para lunes o martes, que iba a pasar esto y se iban a morir los que no. Mira, hermano, hasta de Lima me llamaron preguntándome si es que era verdad. Pero hermano, ustedes son cristianos, ¿cómo van a creerle a una mocosa que supuestamente dice que se le metió Dios y está hablando? Eso es antibíblico. El don de profecía es predicar la palabra. Aquí estoy usando el don de profecía en este momento. ¿De qué manera? Anunciándoles el mensaje de Jesús. Ese es el don de profecía. Pablo decía: yo prefiero que todos profetizaran antes que hablen en lenguas. O sea, significaba que todos iban a entrar en trance, iban a decir: así dice el Señor, va a pasar esto. ¿Eso estaba diciendo Pablo? No, estaba hablando Pablo de que todos fueran predicadores. Y no todos son predicadores. Que todos anunciaran el mensaje de Jesús. ¿Y dónde está el mensaje de Jesús? En la palabra. Tú no necesitas predecirle a nadie cosas futuras, porque el mensaje de Jesús está en la palabra. Él ya lo dejó. Claro que somos profetas porque anunciamos el mensaje de Jesús que está en la Biblia. Y se despachó esta niña diciendo que iba a matar a los niños y a los jóvenes, y todos temblando. O sea, ahora más autoridad, más poder tiene una mocosa que la Biblia. Entonces, si más poder va a tener el hermano o la hermana o la niña o el niño que comience a decirte cosas tenebrosas que Dios dice, que la palabra, ¿para qué llevan Biblia? Ya no deberían llevar Biblia, porque es antibíblico. Por eso dice: una sola fe. Romanos 5:6. Vamos a Romanos 5:6. Necesitamos guardarnos de este tipo de iglesias que son copias del original.
son copias del original. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por alguno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Les estoy predicando el evangelio, que la salvación es por miedo. No, es por gracia. Yo no quiero que usted venga a la iglesia por miedo. Yo no quiero usar esos mecanismos que usan las iglesias pentecostales y las sectas, profetizar y meterles miedo y decirles a ustedes: si usted no viene, su hijo se va a morir; si usted no viene, se va al infierno; si usted no viene, se va a llenar de maldición; si usted no viene, el diablo se lo va a llevar. Estas iglesias trabajan al susto, al miedo. Entonces la gente va, la gente llega, porque no llega por amor, llega por miedo. Ahí voy al ayuno, voy a la vigilia, porque si no Dios me mata a mis hijos. ¿Quién quiere que Dios le mate a sus hijos? ¿Verdad que nadie? Una sola fe, o sea, un solo evangelio, un solo evangelio. Si alguien viene y te anuncia otro evangelio, si alguien viene y te profetiza que Dios va a hacer esto, es otro evangelio. Si alguien viene y te dice que vio una visión de ti y que agarres esto y hágalo de acá, ese es otro evangelio. Los mormones tienen otro evangelio, ellos le llaman el segundo testamento de Jesús. Entonces es otro evangelio, pero hay un solo evangelio. Amén. 6. Un solo bautizo. ¿Cuántos bautizos tenemos que hacernos? Uno solo. Pero usted va a decir: pero a mí me bautizaron a los 6 días de nacido, o 7 días, o al mes. Ese no vale, porque no tenías uso de razón. El bautismo es la confesión pública de cada cristiano de decir: quiero una nueva vida en Cristo y obedezco el mandamiento o la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cómo tiene que ser el bautismo? Se han inventado muchas cosas. Hay unos que bautizan por esparción, te echan agüita y ya, cuando puedes irte al río o al canal. Jesús se bautizó en el Jordán. Con esto no estoy poniendo pues un parámetro de que es necesario irse al canal, pues en un río. Pero traer una piscina y meterlo ahí, aparte que no es estético, que es antihigiénico, meter en una piscina a 5, a 6, a 8, ¿verdad que es antihigiénico? No, pues está mal eso. Un solo bautismo. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 3:27? Y alguien vaya buscando, por favor, Romanos 6:3. ¿Qué representa el bautismo en nuestras vidas? Gálatas 3:27, voy a darle lectura y alguien lee el verso que les he dado. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay peruanos, venezolanos, chilenos, judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esa es la unidad que busca el Señor. No porque tú eres mujer entonces tú no vales, no porque tú eres hombre vales más. No, todos delante de Dios son uno solo, valen la misma sangre de Cristo. Las mujeres como los hombres tienen acceso directo a adorar a Dios, a orar a Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero usted va a estas sectas, entonces dicen: no, la mujer no puede hacer esto, no puede hacer aquello, la mujer que predique allá. La mujer no puede enseñar, eso sí es bíblico. Pero de ahí la mujer puede desarrollarse en todas las esferas de la sociedad y de la iglesia. Pero cuando menospreciamos a los hermanos o menospreciamos a las mujeres, ya no hay un equilibrio como Jesús lo plantea. Las sectas hacen eso. Hay una iglesia que no mencionaré el nombre, que capta que casi el 70% de sus congregantes son de otras iglesias. O sea, el 30% son gente inconversa que llegó y se convirtió, pero el 70% son gente que con su mensaje prepotente, su mensaje extremista y legalista, atrae a los incautos, atrae a los que no tienen conocimiento de la palabra a sus sectas. Y esta secta ha crecido bastante.
Y esta secta, cuando llega algún hermano de otra iglesia, esta secta siente que su iglesia es la verdadera y que ellos son los únicos y que tienen el poder. Entonces te dicen, usted tiene que bautizarse. Y usted le dice, pero yo ya me bauticé en la iglesia. No, eso no vale. Tiene que volverse a bautizar acá. Y eso es un pecado tremendo. Un solo bautizo, no 2 bautizos. Y no como hacen otras religiones, se bautizan por los muertos. Y Pablo en el libro de Romanos, en los textos finales, dice que también ya en ese entonces también algunos se bautizaban por los muertos. Creo que los mormones se bautizan por los muertos, si no estoy equivocado, en el nombre de un muerto. Entonces eso no debe ser así, es antibíblico, un solo bautizo. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien encontró Romanos 6:3? ¿Qué dice? Romanos capítulo 6, versículo 3. Amén. Hemos muerto con él. El bautismo significa muerte y resurrección. Principio número 7. Un solo Dios y Padre. Un Adón. Un Adón. Nada más, no tenemos dos, uno solo. Un Señor, un solo Dios, un solo Padre. ¿Cómo miras tú a Dios? Es Padre de todos nosotros. Somos hijos de Dios. Que nada te haga dudar que tú eres un hijo de Dios. ¿Y cuándo nos constituimos hijos de Dios? ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le reciben a Jesús, a todos los que lo aceptan, le dicen a Jesús: ven, aquí está mi vida, yo te la entrego, reconozco que soy pecador, te reconozco como Salvador, aquí estoy, haz de mí lo que según te parezca. Automáticamente tú pasas a ser hijo de Dios. Apocalipsis 20:15 dice la Escritura que los hijos de Dios estamos registrados en un padrón en el cielo. El que no sea hallado registrado en ese padrón, ¿dónde será echado? Al lago de fuego. Jesús le dijo una vez a sus muchachos cuando fueron a echar fuera demonios, ellos vinieron contentos, alegres, y Jesús les dijo: ¿por qué se gozan tanto? ¿Por qué están tan contentos? ¿Es que los demonios se van en tu nombre? No, tranquilos. Alégrense, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No se alegre por tener un cargo, no se alegre por tener dinero, no se alegre por ser alto, no se alegre por echar fuera demonios. Yo me alegro porque mi nombre está inscrito, y si yo muero en cualquier circunstancia, yo voy a la casa de mi Padre. Jesús dijo en San Juan 14:6, en la casa de mi Padre, o San Juan 14:2 y 3, muchas moradas hay, y si no fuera así, voy a prepararles morada para que ustedes estén ahí, porque quiero que estén conmigo. Y ya preparó la nueva Jerusalén, ya está descendiendo como una esposa o una novia ataviada para su marido. ¿Qué significa eso? Que no ha habido pie humano que la haya pisado. No hay pie humano que haya pisado ese nuevo planeta glorioso que se llama la Nueva Jerusalén, que está descendiendo. ¿Para quién son? Para los hijos de Dios. Porque tenemos un solo Dios. Esa es la esperanza, ese es el evangelio. Pero si te predican el reino ahora, hoy hay un nuevo movimiento que ya también es antiguo. ¿Qué significa el reino ahora? Esta teología del reino ahora dice que la iglesia tiene que empoderarse. Por eso que hay un eslogan que lo he escuchado, creo que también a veces al pastor, que dice: Sullana para Cristo, o Perú para Cristo. Esa teología de Sullana para Cristo, Perú para Cristo, las naciones para Cristo, es una teología falsa del reino ahora. ¿Qué significa esta teología? Esta gente cree que el Señor Jesús no va a venir a reinar en la tierra hasta que la iglesia no tome el control de la tierra. Por eso que hay muchos hermanos que dejan la fe, dejan su llamado, son pastores, y ¿qué hacen? Se meten a hacer partidos políticos, porque ellos quieren dar solución a la nación.
Hay pastores que dicen, si yo fuera presidente, yo cambiaría al Perú, yo cambiaría a Venezuela, yo cambiaría, si yo fuera congresista. Mira, ¿cuántos congresistas han pasado, pastores? Justo ahorita hay uno, no sé si habrá ganado la mesa directiva del Congreso, que es pastor, dejó el ministerio y se metió al Congreso. A ver, ¿está mejor el Perú? ¿Podrá un pastor cambiar una nación? No. Pero el concepto diabólico del reino ahora es, no, métete al Congreso, desde ahí vas a hacer leyes a favor de la iglesia, vamos a hacer marchas para estar en contra de la ideología de género, para estar en contra de eso. Dios no te ha mandado a hacer marchas. Dios no te ha mandado a que tú seas congresista, que seas presidente para cambiar el mundo. El mundo, dice la Biblia, que va a ir de mal en peor. Pero estos son los famosos Mesías. Por eso que dice la Biblia en Mateo capítulo 4 versículo 5, que vendrían falsos Mesías. Estos pastores que dejan su cargo de pastores para meterse a las alcaldías como congresistas, como presidentes o van a postular para estos partidos para ser presidentes, esos se hacen llamar Mesías, o sea, los ungidos, son los falsos Cristos. Porque Cristo significa Salvador. O sea, esta gente va con el pensamiento, si yo soy presidente voy a salvar esta nación, si yo soy alcalde voy a salvar esta provincia. Entonces automáticamente se constituyen como falsos Cristos. Y Jesús dijo, tengan cuidado con los falsos Cristos. ¿O no lo dijo así? Con los falsos ungidos. Pero a veces hay falsos ungidos dentro de la iglesia misma. El pastor siente que él puede salvar a la iglesia, que él es el mejor y que él puede salvarlos, y comienza él a imponer sus ideas y planteamientos, dejando de lado esto. Entonces está autonombrando como un falso Salvador. Recuerden que Cristo significa Mesías y significa Salvador en griego. Entonces usted no salva a nadie. Hay gente, por ejemplo, esposos que el marido está mal o la mujer está mal y quieren salvarla, quieren cambiarla. ¿Tú eres Cristo? ¿Eres un Mesías? ¿Eres un ungido? Si tú tomas esa actitud de querer cambiar a otra persona por tus medios, gritándolo, imponiéndole normas, haciendo un legalismo tremendo en su vida, significa que tú te estás autoproclamando un falso Mesías. Y Cristo ya no quiere más Cristos, Él es suficiente y es suficiente para nosotros. Esos 7 principios hacen que una iglesia sea original o bíblica, y las que no tienen estos principios bíblicos son copias del original. Póngase de pie. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas. Te agradecemos, Señor, porque es tu palabra que estamos estudiando, que nos llevas a la verdad, que nos guías, Señor, en ella. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. Todas estas cosas, Señor, las hacemos para gloria de tu nombre. Danos sapiencia, sabiduría para poder obrar cada día más, enseñar conforme a la palabra. No permitas que nos desviemos de esto. Y si cometemos un error, corrígenos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor. ¿Quién vive?